Profe, ya para no estarlo molestando o así, preguntándole, en caso de que a usted se le olvide, ¿nosotros podemos iniciar la grabación al inicio de la clase? Puede ser, sí, igual y nada más ahí profe, vamos a grabar la clase, ¿no? Para que yo ya sepa que estoy expuesto y que en ese momento todos empezamos a comportarnos de manera adecuada y que no vaya a quedar algo, este, pues que no sea, ¿no? Este, pues aquí, Sí, profe. ¿alguien estaba grabando? No, no sé. No, ¿verdad? No sé, aquí me, ¿Por qué no? no, creo que no. Que aquí me aparece un minuto 35. Pero bueno, independientemente de eso, me digo, tengo un conflicto con saber si sí lo debo grabar o no. Hasta ahorita no lo resuelvo, pero mejor la dejamos grabada para si a alguien le interesa después escuchar esto y sobre todo porque no haya podido ingresar. Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar y vamos ahora a las ecuaciones básicas. Disculpe, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿viscosidad es la capacidad que tiene el flujo de deformación? No. La viscosidad, hasta ahorita no la hemos definido. De hecho, va a ser en el capítulo 2. Mira, aquí lo dice. Ok. En el capítulo 2 hablaremos de la velocidad de deformación. De hecho, aquí se adelantó un poquito. Hasta ahorita lo único que podríamos decir es la característica que permite a un sólido soportar una fuerza asociada a un esfuerzo, o sea, una fuerza sobre área, sería su elasticidad, o la respuesta que tiene su elasticidad. Y en el caso de los fluidos, cuando aplicamos un esfuerzo de carácter tangente, la respuesta que tiene está asociada a una propiedad que se llama viscosidad. Entonces podemos decir que los sólidos son elásticos y los fluidos son viscosos. ¿Qué podemos decir de estas dos propiedades? Pues eso justamente, que es una característica del material. Para no entrar en la definición y que de hecho ahorita mismo, en un poquito más allá, voy a empezar en una definición formal. Recordarán que aquí ya mencionamos y ya un compañero nos dijo, pues están sujetos a la ley de Hooke. Y los fluidos entonces debemos definirlos a quién están sujetos, ¿no? Porque aquí me habla de un módulo de elasticidad. Ahora hay que ver, en el caso de los fluidos, ese módulo tiene un paralelo, ya lo estamos aquí mencionando, pero necesitamos ver su ley. Y entonces allí lo defino un poco más amplio para que no, pues a ver si soy más oportuno, ¿no? Porque es una definición, un tratamiento formal y de hecho ya matemático. Ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente parte. Bueno, y estaba diciendo, justamente aquí fue donde me di cuenta de no haber grabado esta parte. Ustedes vayan haciendo algunas anotaciones y yo creo que de manera resumida nos ayuda bastante el poner como un título, definición de un fluido. Saquen por allí los colores más bonitos que tienen y van anotando algunas cosas de lo que ustedes vayan encontrando dentro de todos sus capítulos. Ya les pedí por allí algún ejercicio de lectura, de resumen, y entonces los van ustedes conjuntando. Los pueden extraer allá entre Sengel y lo que vayan leyendo aquí, y algunas cosas, les digo, yo no abordaré todo, pero sí ciertos puntos que son los que creo requieren atención. Ecuaciones básicas. Anotamos ahora esta sección. ¿Qué implica las ecuaciones básicas? Bueno, primero, de hecho esta clase la empiezo de manera muy diferente en el caso de los semestres anteriores, porque lo primero que hago es decirles, a ver, nosotros nos encontramos estudiando ingeniería aeronáutica. Este, Cuando nosotros fuimos a la, no sé, secundaria, yo creo que debió haber sido, ¿qué materias estudiaban? A ver si recuerdan. ¿Ecuaciones de primer grado? Bueno, pero eso lo asocias en una materia que se llama Álgebra, Matemática, matemática, bueno, puede ser. ¿Qué más estudiaban? ¿Englobado o forma general? física, Física, Historia, Biología. historia, biología, español, química, arte, arte, ok, muy bien. geografía. Y sí, creo que escuché biología. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Avanzamos a la preparatoria y entonces seguimos definiendo, e incluso ahí ya se nos presenta la oportunidad de un bachillerato. Un bachillerato físico-matemáticas, que es el que debieron
creo que casi en la mayoría de ustedes, si no es que todos, decidieron un bachillerato de esta naturaleza. Y entonces nos vamos ampliando que las materias que estudiábamos anteriormente, como voy a regresarme incluso a la primaria, allá estudiábamos ciencias naturales, no sé si les tocó a ustedes dividido así. Y esas ciencias naturales, entonces, luego después, bueno, lo vemos en ramas, ramas de las ciencias naturales. ¿Qué implican las ciencias naturales? Ah, pues el comportamiento de la naturaleza. Al hombre tiene el interés de entender qué sucede con el universo que le rodea en su vida, y esto ha sido siempre una curiosidad y una necesidad para poder cambiar a un estado de vida donde busca el confort y demás cosas en las que estamos bien empeñados en creer que promueven o nos dan felicidad y que tenemos mayor comodidad por tantas cosas. Pero en esencia la idea es el interés que tiene el hombre de explicarse de dónde venimos, a dónde vamos y todo lo que implica allí de manera tan compleja. Bueno, pues total que entonces en todas esas curiosidades se encuentra todo la parte de las ciencias naturales. Si pregunto cuáles serían las ciencias naturales, me podría enumerar algunas, mencionarlas. ¿Escucho? Una ciencia natural. Biología. Biología. ¿Cuál otra? Química. ¿Cuál otra? Anatomía. Anatomía. ¿No estará dentro de la biología? A ver, ¿alguna Geografía. otra? ¿Cómo? Geografía. Geografía. ¿Alguna otra? Falta una bien importante, ¿eh? O no ¿Física? sé si. La física. Física. Exactamente, gracias. Miren, ¿y qué quiero hacer con esta reflexión? Grábenlo ustedes bien. Bueno, se está grabando la sesión, pero que se quede con ustedes más allá de la grabación que tenemos aquí. Las ciencias naturales, pues bueno, tienen ramas, divisiones, porque pues es necesario acotarlas, ¿no? A ver, bueno, tal ciencia se debe de encargar exclusivamente de esto, tal ciencia exclusivamente de esto. Eso ha sido a través de un proceso histórico. Yo esperaba, y espero siempre, la respuesta a cuáles son las ciencias naturales y que me vayan enumerando, que me dijeran primero la física, porque ninguno de ustedes eligió una carrera del área biológica, o a menos que estén llevando a la par una carrera así. Y la que nosotros estudiamos, la que nos interesa, es la física. Nos interesan las demás, pero en la que tenemos un gusto particular por entender a la naturaleza es dentro del área de la física. Sin embargo, también sé que por alguna razón siempre la respuesta es así, la biología. No sé si asociarlo a que, pues bueno, somos entes vivientes y entonces eso nos hace pensar inmediatamente en la primera como esa, ¿no? Pero bueno, la siguiente que debemos de empezar a mencionar de manera así como muy claro, porque es el caminito que vamos siguiendo, a ver si veo el abanico de posibilidades o el mapa mental que intento describir. Nos empiezan a despertar en la primaria que existe la necesidad de conocimiento y nos lo acotan. Nos dicen, existen ciencias naturales. Y nos hablan ahora lo van mencionando de diferentes materias, ¿no? Que conocimiento del medio, de la forma que lo vayan mencionando a través del paso del tiempo. Pero luego ya nos las van dando de manera muy particular esas ciencias naturales. Ya después nos hablan de física, nos hablan de química, nos hablan de biología en la secundaria. Y luego nos especializan un poco más en la preparatoria, incluso nos dan la oportunidad de decidirnos en qué área nos queremos mover, ya sea dentro del área económico-administrativas, el área biológicas, o el área físico-matemáticas, que es lo que menciono, que debemos de haber entendido que en este proceso de que está el abanico de conocimientos, nosotros nos vamos inclinando por un perfil que apunta a que queremos estudiar ciencias naturales y particularmente la física dentro de la ingeniería, porque luego ya cuando entro en el terreno de la física me podrían mencionar algunas ramas de la física. ¿Les escucho? Dinámica. Dinámica, a ver, ahorita comento acerca de dinámica. ¿Alguna otra? Óptica. Óptica. Mecánica. Mecánica. Electromagnetismo. Acústica, electromagnetismo. Algo así escuché.
Hay, una más. Robótica. Robótica, no la veo así, sino más bien como, no es como parte de una rama de la física, la robótica, pero se puede conjuntar de varias. Escuché por ahí estática. Termodinámica. Gracias, termodinámica es la que estaba esperando, espero que lo tengan, ya sea que lo hayan buscado o que si lo traigan en la mente. La idea es no tener el conocimiento de todo el libro con nosotros, pero sí que conozcamos el mapa mental de cómo se encuentra el conocimiento. Esa es mi intención. Entonces voy a repasar. Dentro de la física tengo diferentes ramas y yo esperaba que las primeras que me mencionaran fuera a la mecánica. La mecánica es una rama de la física que se encarga del estudio de, a ver si me dicen, Movimientos. así de sencillo. ¿O de qué? Reposo, ¿no? La mecánica habla del movimiento y del reposo. Bueno, ok, vamos a acotarlo de manera muy general a estudio del movimiento y como caso particular el reposo, ¿no? Que sería parte de la ausencia del movimiento y entonces lo podemos acotar dentro de la mecánica. De hecho, nosotros en ingeniería, o sea, en la ingeniería que ustedes están cursando, debe de quedarnos suficientemente claro este trayecto que les estoy haciendo. Ciencias naturales, física. Dentro de la física estudio la mecánica que se encarga del estudio de movimiento, con sus diversas particularidades. Por allí me mencionaron estática y me mencionaron dinámica. De hecho, la dinámica fue la primera que me mencionaron. Pero ya son ramas de la mecánica. Incluso la mecánica la podría dividir en tres posibilidades. La estática, y ya sea que la dinámica la divida en dos subdivisiones o que dentro de la mecánica pueda mencionar que ese estudio del movimiento se divide entre entre las causas que hacen que se mueva y el estudio propio del movimiento. A ver si lo explico. La mecánica se encarga del estudio del movimiento. Tiene como rama la estática, tiene como rama la cinemática y a la cinética. Tres ramas, estática, ¿sí? Y puedo mencionar a la cinemática y a la cinética. Y entonces la cinética se encarga del estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen. ¿Cómo estudio el movimiento? ¿Qué sería propiamente el estudio del movimiento? A ver si me ayudan. ¿Con la dinámica? Ok, puedo hacer eso, ¿no? Entonces voy a poner aquí, miren, ciencias naturales. Voy a poner aquí ciencias naturales. Y dentro de estas ciencias naturales yo voy a tener pues a una que me interesa mucho, que sería la física. Y dentro de la física yo voy a tener a lo que es la mecánica. Ustedes nada más, si me ayudan ahí en su cuaderno en poder esbozar mucho más claro esto. Y aquí la estática sería una rama. Luego yo podría poner a la cinemática, ya no me ocupo aquí, cinemática. Y luego voy a poner a la cinética. El estudio del movimiento, bueno, primero la estática se encarga del estudio del equilibrio y esto no implica que se encuentre en reposo, sino solamente equilibrio de fuerzas. La cinemática la puedo estudiar en función, la puedo estudiar en función bueno, no sé si alguien me pueda definir lo que es la cinemática. ¿No lo recuerdan? Ok, se encarga del estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen. Pero ¿cómo estudio el movimiento? Que justamente es lo que yo preguntaba. Y me apuntaban, bueno, podría ser la dinámica. Es que aquí la mecánica yo la podría dividir en estática y dinámica. Y la dinámica la podría dividir en cinemática y cinética. A ver si esto queda claro, aunque no lo puse yo de esa manera. La dinámica pues se encargaría propiamente del estudio del movimiento, atendiendo a las causas y sin atender a las causas, o sea, englobando la cinemática y la cinética, que ya la acabo de mencionar. Bueno, ¿qué es el movimiento como tal? A ver si me pueden ayudar.
Es el cambio Cambio de de un posición. punto A a un punto B. Ok, y eso lo puedo englobar en un concepto que se llama, Desplazamiento. muy bien, matemáticamente lo voy a representar por un vector de posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De un punto A a un punto B y luego voy a hacer ese movimiento, pero además lo asocio a un movimiento que está relacionado con, o sea, bueno, el cambio de posición lo asocio a algo más, a otro concepto, a ver si me ayudan. El tiempo. Ok, el tiempo, si relaciono la razón de desplazamiento al tiempo, entonces me encuentro con un nuevo concepto que se llama, ¿cómo se llama esto? Velocidad. 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 Velocidad de desplazamiento. Muy bien, pero no solamente contento con ello porque no me da la posibilidad de describir el movimiento completo, pues entonces tengo otro concepto adicional que sería la razón de la variación de esta velocidad igual respecto del tiempo. Y entonces a eso le llamo Aceleración. aceleración. Entonces, que quede claro que yo voy a estudiar el movimiento desde el punto de vista sin atención de las fuerzas de las causas que lo producen, que básicamente son fuerzas, y entonces lo estudio a través de tres variables fundamentales, primitivas de la cinemática, que son justamente la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Quién ocasionó eso? No lo sé, pero es una necesidad de estudiarla y de conocerlas. Entonces, pues ya le dejamos el trabajo a alguien más. Yo ya me encargué de encontrar posición, velocidad y aceleración. Y entonces alguien más que se encargue de estudiar quién produce ese movimiento. Y ese movimiento es producido por fuerzas. ¿Cómo podría estudiar entonces la causa que hace ese movimiento? No sé si lo puedan encontrar o acotar dentro de una ley. El trabajo. No. ¿No sería como la primera ley de Newton, profesor? ¿Cuál es la primera ley? La de la inercia, que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo hasta que llegue una fuerza externa que haga el cambio. De hecho, entonces, esa quedaría acotada justamente a la estática. Entonces, de hecho, son las leyes de Newton del movimiento, o sea, las leyes de la mecánica de Newton. Pero no sería la primera, entonces tendría que ser, si digo que quien ocasiona un movimiento sería la fuerza, pues entonces tengo que poner la segunda, ¿verdad? En carácter vectorial sería que la masa por la aceleración es igual a la suma de todas las fuerzas. Esta aceleración la pongo en una nomenclatura diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Yo necesito conocer cinemáticamente el comportamiento de un cuerpo para que luego lo lleve con esta interacción de la ley, de la segunda ley de Newton, y que pueda determinar el valor de las fuerzas. Esa es mi necesidad y mi intención. Aquí pues igual poner segunda ley de Newton. Y importante además que sea del movimiento. Segunda ley de Newton del movimiento, porque Newton tiene más de una ley. Bueno, dicho esto entonces a ver si les queda claro lo que traté de decir. Las ciencias naturales es una necesidad de estudiar o una curiosidad o un interés o la necesidad que está ahorita porque ustedes quieren ser ingenieros en aeronáutica y entonces les va a dar un buen trabajo y entonces por eso quieren estudiar ciencias naturales y ganar dinero. No sé, la intención que tenga cada quien, pero al final de cuentas estamos aquí estudiando ciencias naturales, pero no todas. Estamos estudiando particularmente a la física. Existen más, no las mencionamos. Bueno, ustedes ya me hicieron un recorrido. Dentro de la física también tenemos ramas. Aquí no voy a dejar de mencionar a una bien importante que también, perdón, fue la última que escuché y que estaba esperando esa, ya no le di más tiempo. La termodinámica. Termodinámica. ¿Alguien me dice qué es la termodinámica? ¿Qué estudia la termodinámica? Movimiento del calor, de la energía. De forma amplia, y si es que ya pasaron su asignatura de termodinámica y no me pueden dar la definición, preocúpense, porque al menos yo lo que esperaría después de este curso de mecánica de fluidos es que supiéramos la definición de un fluido y algunos
cuestiones así muy particulares, ¿no? De hecho, hablo de mecánica, y ahorita voy a acotar a lo de fluidos. La termodinámica se encarga del estudio de la energía y sus transformaciones. De hecho, si escuché por allí el estudio de la energía. Para ser mucho más amplios, debemos de decir que es el estudio de la energía y sus transformaciones. Cuando hablamos de la mecánica, pues vamos a estudiar, aquí ya la puedo separar en varios ramas, la mecánica de sólidos. De hecho, llevan una materia que se llama mecánica de sólidos. ¿Qué estudian allí? Movimiento en forma general, pero de un sólido. Y deberíamos de llevar esta materia de mecánica de fluidos, pero pues el nombre que se le ha dado hasta el momento es de dinámica. Sin embargo, lo que estudiamos en general es mecánica de fluidos, por eso me refiero así. Bueno, dicho esto, pues igual existen algunas otras ramas de la física, pero tampoco estamos interesados en ella nosotros por el área de formación, entonces nos vamos a quedar ahorita con esto. ¿Por qué lo acabo de mencionar? Bueno, pues porque este no es el libro, vamos con... estábamos aquí. Ecuaciones básicas. Lo que nosotros tenemos que atender en las ecuaciones básicas es al estudio de la naturaleza de forma muy particular. Y entonces eso lo vamos a hacer a través de leyes que gobiernan el comportamiento de la misma. Afortunadamente, dentro de las ciencias de la ingeniería, comparada con el área de las ciencias sociales, nosotros tratamos con leyes que son absolutas. O si no son absolutas, al menos tienen definición o claridad o pueden describir dentro de cierto rango, pero bastante bien definido, ¿no? Ahorita menciono algunas. Comparado con las leyes del área social. De hecho, a lo mejor a veces podríamos pensar que las ciencias sociales son más fáciles que las ciencias naturales. La verdad es que creo yo que es mucho más complejo las ciencias sociales porque sus leyes no están definidas. En el área de psicología, por ejemplo, pensar en alguna ley de comportamiento de los humanos, pues es que esas no tienen algo escrito, ¿no? Y conforme pasa el tiempo y cambian las situaciones, los puntos en donde nos encontramos, no sé, diversas razones, hace que la ley, que ya en apariencia estaba entendida, o lo que aparentemente era una ley, pues simplemente no lo es. Y entonces cambia. O que en el área igual de las ciencias sociales, pensando en los abogados, pues las leyes las hace el hombre, ¿no? Y en esas leyes se les puede encontrar la coyuntura y pues ustedes ya saben que por ese lado es complejo. Entonces, a mí se me hace difícil el tema de las ciencias sociales porque las leyes no están acotadas, no son absolutas, no pueden cambiar porque es algo que no define la naturaleza, sino lo define el hombre. Y entonces, para nosotros, afortunadamente, tenemos que estudiar leyes que o se cumplen o se cumplen. ¿Por qué? Pues porque lo dice la madre naturaleza. ¿Cuáles son esas leyes que debemos de atender? La conservación de la masa, la primera. Pero también tenemos que atender a la conservación del momento lineal, o lo que es lo mismo, la segunda ley de Newton del movimiento. Fíjense cómo está aquí escrito. Para poder entender y poder describir lo que es el fluido y que sea todavía mucho más completo, pues resulta que puede haber una interacción donde ocasione movimiento angular y de tal forma que la segunda ley de Newton, que atiende a un momento lineal, pues pueda ser extendida a un momento angular. Y aquí pues nos vamos a encontrar con ciertas posibilidades para atender temas como turbomaquinaria. Bueno, pero también tenemos que atender a la primera ley de la termodinámica que nos habla de la conservación de la energía. Pero no es suficiente porque además tenemos que atender a otra ley que es la segunda ley de la termodinámica, y es que todo está involucrado el fluido. Y sin embargo todavía no es suficiente porque adicional a estas leyes, que todavía podríamos agregar algunas otras, nos encontramos con la necesidad de hacer acotaciones para poder determinar propiedades, por ejemplo, en el caso de que haya variaciones
de la densidad, esto estoy hablando de un flujo de carácter compresible, pues entonces tengamos que hacer un llamado a una ecuación o ley constitutiva, ¿sí? La ecuación de estado del gas ideal, que lo referimos como ley, pero pues básicamente es una ley acotada solamente en un terreno de bajas presiones, altas temperaturas y demás, ¿no? ¿Cuál es esa ley? Bueno, pues aquí está. Es una ecuación o una ley constitutiva porque no aplica en la universalidad. Bueno, entonces, aquí lo que quiero apuntar un poco más, ya como resumen es que la mecánica de fluidos la vamos a estudiar en función de que es una rama de la física, que parte de una ley natural, y entonces la vamos a estudiar en función de entender la estática, la cinemática y la cinética de un fluido. Esa es nuestra necesidad. Por lo tanto, que no se nos olvide que estamos estudiando física. Luego, pues, ¿cuáles materias se me hacen fáciles, cuáles difíciles? O que ya pensé que a lo mejor, bueno, ya la libré con física porque me fue difícil, espero que no haya sido así. Bueno, ya, afortunadamente ahí para adelante ya no hay física. Pues no, de hecho ahora es una física mucho más particular. Ahora es una física más profunda, porque recordarán además, dentro de física podemos dividir muchas áreas. Ya mencionamos algunas. Nos dedicamos ahorita a la parte de la mecánica. Va. Y luego entonces dentro de esa mecánica tenemos que hacer cumplir estas leyes. Nosotros, de manera muy especial en el curso, hablaremos solamente de dos. La conservación de la masa y la conservación del momento lineal, que sería segunda ley de Newton. Y con eso tendremos suficiente. No sé si alguien tenga alguna aportación. Creo que no, profe. ¿No? Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, pues igual me van comentando. Entonces, teniendo más o menos esa claridad, pues vamos a definir cómo hacer el estudio de ese fluido. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es una analogía, y aquí está escrito. Cuando hablamos de la mecánica de materiales, hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien me podría decir qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama en donde se representan las fuerzas y los ángulos de un cuerpo. Principalmente las fuerzas, obviamente con su orientación, y entonces eso ya abarca lo que mencionaste de ángulos. Muchas gracias. Bueno, pues cuando estudiamos mecánica de materiales o mecánica de sólidos, hacemos uso de diagramas de cuerpo libre. ¿Qué implica? Un cuerpo lo aislamos del universo para estudiarlo. Pero cuando estudiamos el flujo del fluido, es más complejo, pero sin embargo también tenemos que restringir un área de estudio. De hecho, si ya llevaron la materia de termodinámica, pues entonces entenderán bien lo que es un sistema y me lo podrían incluso definir. Una porción en el espacio que, por así decirlo, le ponemos fronteras para su estudio. Perfecto. Muchísimas gracias. Efectivamente, es una región, guárdenlo bien, una región en el espacio que acotamos para su estudio. ¿Cómo la acotamos? Con estas fronteras que me acaban de mencionar. Cuando hablamos de termodinámica, un sistema lo podemos dividir en sistema cerrado y sistema abierto. Al sistema abierto también le llamamos volumen de control, que tiene la posibilidad de que esa área que estamos acotando para estudiarla tenga interacción de masa con el ambiente. Aquí más adelante les voy a remarcar que cuando hablemos en mecánica de fluidos nos vamos a referir a sistema como sistema cerrado y obviamente volumen de control como sistema abierto como se define en termodinámica. Aquí pues bueno, igual alguna explicación al respecto, es importante que ustedes lo lean, hagan una combinación entre las lecturas de lo que es Cengel, que ya les encargué, junto con este libro de Fox.
Ya teniendo entonces acotada la región que quiero estudiar, bueno, pues entonces ahora debo de ver la aproximación que voy a hacer del estudio de, de este fluido que está encerrado, acotado por este sistema o este volumen de control. Y entonces lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. El punto de vista diferencial, de hecho, pues vamos a hacer mucho hincapié en ellos porque toda casi una sección, ¿cómo se llama? Un parcial nos dedicaremos muy ampliamente a esto. ¿Qué implica el análisis diferencial? El análisis diferencial hace que tengamos al interior de nuestro sistema elementos de tamaño infinitesimal, esto es volúmenes de control de carácter diferencial, de tal manera que allí aplicamos las leyes de gobierno. ¿Cuáles son las leyes de gobierno? Pues las que mencionamos anteriormente, ¿sí? A ver si queda suficientemente claro. Yo tengo que estudiar el flujo del fluido, ya sé quién es un fluido, pues a través de estas leyes. ¿Dónde lo estudio? Dentro de un sistema o un volumen de control. Más propio dentro de un volumen de control porque resulta ser los análisis más necesarios, ¿no? Donde hay intercambio de masa. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de aproximaciones diferenciales o aproximaciones integrales. ¿Qué implica las aproximaciones integrales? El elemento, bueno, más que el elemento, lo que vaya a estudiar al interior de esta región acotada como volumen de control, está volumen de control acotado por una superficie que lo delimita esa frontera, yo únicamente voy a estudiar lo que entra, lo que sale y la interacción que tiene por aquí con las fronteras. Pero no me meto al interior de lo que sucedió allí. Yo nada más vi, yo soy vecino de un edificio y yo veo que los vecinos llegaron con unas bolsas medias misteriosas, supe que entraron, se escuchaba ruidos allá al interior de esa habitación, música a altas horas de la noche. ¿Qué pasó allí? ¿Quién sabe? Porque yo soy vecino que no entré. Ese es un análisis integral. Yo únicamente sé que entraron con esas bolsas y que por la mañana, pues, cada quien imagine la historia que quiera imaginar, ¿verdad? Pero la intención es describir lo que sucede con la aproximación a nivel diferencial y a nivel integral. A nivel integral, yo soy vecino que también me invitaron a la fiesta y que pude estar atento en cada espacio de lo que era aquel departamento, en pequeños momentos que sucedieron a través del tiempo y me pude dar cuenta de todo lo que sucedió al interior. Espero que con esta analogía pueda explicar de manera muy, pues eso, breve y ojalá puntual, lo que implica una aproximación de carácter diferencial o integral. Bueno, pero después de ello, a ver, ahora necesito tener un método de descripción. En métodos de descripción también anotarlos sería algo bien importante, no sé si lo subrayé acá, sí, exactamente. ¿Qué son métodos de descripción? Métodos de descripción serían algo aquí que viene mucho más complejo que en los sólidos. Cuando empezamos a estudiar la física y hablábamos de la mecánica, recordarán que estudiábamos la mecánica de una partícula. ¿Qué implica una partícula? Bueno, por ejemplo, el movimiento de un vehículo. Lo asociábamos simplemente como partícula y no teníamos en cuenta que tenía dimensiones. Y yo estudiaba que partía del reposo y llegaba a cierta velocidad en tanto tiempo y entonces calculaba aceleraciones y demás cosas, todo lo que allí me implicaba. Pero era una partícula. Sin embargo, eso era un sólido que podía hacer esa consideración para empezar a hacer mis análisis. Pero cuando llego al tema del fluido, la cosa se vuelve compleja. Porque una partícula de fluido, y ya ustedes me lo dijeron al inicio de la sesión, las partículas tienen movimiento relativo entre ellas. A diferencia de por ejemplo, un vehículo que puedo visualizar, si imaginara una llanta comparada con otra, como partículas de un elemento todo, esas dos partículas siempre tienen la misma distancia relativa. Las llantas no se mueven a menos que hubiera una catástrofe ahí de accidente, ¿no? Pero la idea es que en el sólido las partículas siempre permanecen a la misma distancia y en el fluido no. Y entonces eso hace complejo el seguimiento de una partícula.
Y además que todas las partículas del fluido no las podemos asociar en una sola. Necesitamos analizar no sé si a una de ellas o cómo le vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces, como no sé, voy a buscar esos métodos de descripción. ¿Quiénes son esos métodos de descripción? Pues un análisis de características lagrangianas, método de descripción lagrangiano, que implica, yo veo una mosca y esa mosca la voy a ver el seguimiento que tiene. Imaginen ese movimiento, ustedes háganlo a través pues de eso, más que nada, de la imaginación en la habitación, que estamos siguiendo una mosca. Como si fuera un hilito que le estamos, que le estamos soltando y que la mosca se va moviendo, pues conforme a su placer, ¿no? Conforme ella quiere, ¿no? Incluso aquí pensaría, no sé si todos conozcan los mayates. ¿Alguien los conoce? Pregunta curiosa. Sí, ¿Sí? ¿Los Sí. han amarrado? insectos. ¿Han amarrado algún mayate con un hilo? Sí, Bueno, y para los que no lo conozcan, bueno, podríamos pensar en el paralelo de un papalote, una cometa, ¿no? Sí, similar, ¿no? Yo tengo una partícula, pero la tengo bien atada desde un origen a través de un vector de posición, que sería propiamente este hilito que acabo de... ¿Qué hago? Estudio su movimiento de esa mosca, de ese mayate, de ese papalote a través de un método de descripción lagrangiano. Sigo la partícula cambia de posición con cierta velocidad, con cierta aceleración. Pero en el caso del fluido, si me regreso un poquito a la imagen que no es del todo bonita, pero que me ayuda, puedo decir que estas partículas yo las quiero seguir y tengo que poner un vector de posición respecto de un sistema coordenado que me permita darle eso, la certeza de la posición y de la velocidad y de la aceleración que tiene cada partícula. Pero esta partícula se mueve a placer. Imaginen que fueran ahora muchos papalotes juntos, pues obviamente que esto se va a hacer un enredadero de hilos. Y es que aquí lo estamos poniendo como una forma bonita, ¿no? Que todos se mueven así muy, muy ordenaditos, pero la realidad es que eso no sucede en un fluido, o sea, se mueve cada quien a placer, sin respetar un orden, bueno, no un orden, sino más bien atendiendo a una condición que le permite la naturaleza, y entonces por eso es que el punto de vista lagrangiano se vuelve muy complejo y necesitamos buscar otra opción. Esa otra opción sería atender a un esquema de no seguir una partícula. A ver si otra vez, retomando lo lagrangiano, en el método lagrangiano lo que yo hago es seguir una partícula, pero en el método euleriano lo que hacemos es imaginar una región en el espacio, digamos un cuadrito, una ventanita, y yo me fijo qué es lo que está pasando en esa ventanita. Ah, pues resulta que por esa ventanita pasaron partículas. Ah, bueno, pues entonces anoto lo que sucedió de esas partículas que pasaron en esa ventanita. ¿Qué anoto de ellas? Pues lo que me interesa, su movimiento, que sería posición, velocidad, aceleración, y luego ya después estudiaré otras cosas. Pero ¿qué hice? No estudié a una partícula en especial, sino estudié una región en el espacio y veo qué partículas o cómo fue el paso de las partículas ahí. Esta descripción o método de descripción euleriano es el que nos viene más acorde para el estudio de la mecánica de fluidos. ¿Por qué? Por la naturaleza del mismo que acabo de mencionar. Bueno, pues entonces tendremos que atender a una mecánica no lagrangiana, sino una mecánica euleriana. Cuando hablemos de mecánica de materiales sólidos, pues entonces podríamos ir a descripciones lagrangianas, métodos lagrangianos. Aquí hablaremos de métodos eulerianos. Bueno, pues ustedes se avientan igual todo de más allí, lectura que viene bastante bien. Para no dejar pasar, pues bueno, es importante que atendamos a las dimensiones del uso, del uso del tratamiento matemático, así como al sistema de unidades, o sea, la descripción de las cantidades físicas y la cantidad el tipo de sistemas que vamos a utilizar para describirlas, ya sea sistema internacional, sistema inglés, y aquí menciona alguno que, bueno, ya no es como el más propio, pero se sigue
utilizando. Bueno, estos tres serían lo más comunes. Generalmente me muevo más dentro del sistema internacional. El inglés, aunque pues existe, no resulta mucho más confuso y ustedes lo saben. Lean algo acerca de cada uno de ellos, es muy importante. ¿De qué más podríamos mencionar aquí? Pues lean todo acerca de la consistencia de las dimensiones en las ecuaciones, de las unidades. Lean acerca del análisis de errores en cuestiones experimentales y pues bueno, con eso termina la breve introducción de lo que es capítulo de Fox para con respecto del flujo de los fluidos, bueno, con la mecánica de fluidos en general. Me gustaría escucharles alguna opinión, tal vez me pasé y no les pregunté por ahí, sobre todo en algunas partes anteriores, ¿no? Los métodos de descripción o el tipo de análisis que hacemos, las aproximaciones integrales, diferenciales, y bueno, últimamente eulerianos, lagrangianos. Si tienen algo que comentar, pues adelante, con gusto. Yo no, profe. A ver. ¿Alguien que vaya a comentar? Yo tengo una duda que no me quedó clara. Adelante, Diego. Es que no entendí bien la diferencia entre mecánica y dinámica. O sea, bueno, usted dijo que la materia se llama dinámica de fluidos, pero vamos a estudiar la mecánica de los fluidos. Ok. Voy para allá entonces. Sí, fue una razón aquí de exponerlo de esta manera. Aquí va a ser de la siguiente forma. Teniendo más o menos la idea de lo que es la mecánica como una rama, como una rama de la física, no voy a decir más, ya lo platiqué. Vamos a hacer lo siguiente, para que sea un poco más claro. La mecánica se encarga del estudio del movimiento. Bueno, pero ese movimiento es complejo, entonces lo voy a estudiar desde dos puntos de vista. Voy a estudiar lo que sería el equilibrio a través de lo que es la estática. Incluso alguien por ahí me decía que una rama de la física era la estática, sin embargo, más bien es una subrama, por decirlo de esta manera, que sería una rama de la mecánica. Dependiendo de los autores, hacen una división así: estática, luego cinemática y luego cinética. Ok, eso es una división que fue la que puse allá arriba. Pero voy a hacer otra para explicar lo que me pregunta por aquí Diego. Esta misma mecánica la voy a escribir de otra manera. La voy a asociar en dos partes únicamente: la estática, y voy a poner aquí la dinámica. De hecho, no sé cómo ustedes hayan concebido cuando fueron la parte de la física, el estudio de ambas cosas. La dinámica yo la entendería y la entiendo y se define así propiamente como el estudio del movimiento, y la estática como esta condición de equilibrio. Pero la dinámica entonces a su vez la voy a dividir en ese movimiento de tal manera que puedo estudiar las causas que lo producen. Perdón, el movimiento propio sin atender a las causas que lo producen y atendiendo a las causas que lo producen con la cinética. Creo que este diagrama te ayudará mucho para todos en esta duda que tenías, Diego. Y bueno, además apuntando que dices, bueno, entonces ya no me queda claro qué es lo que voy a estudiar. Dije, la materia se llama dinámica, sin embargo, nosotros lo que estudiaremos no es solamente la dinámica, estudiaremos también la estática. En uno de los primeros capítulos hablaremos de la estática de fluidos. Por lo tanto, entonces, la materia más propiamente debería de llamarse mecánica de fluidos, que es más general. Pero bueno, por alguna razón le dieron este nombre. Estamos en vías de rediseño de los planes y programas y estamos proponiendo que se cambie el nombre a mecánica de fluidos y no que se llame, no, ahorita se llama dinámica de fluidos. Pero eso es nada más
forma de llamarle. Sin embargo, pues estudiaremos ambas cosas, la estática y la dinámica, si se quiere ver así en esta división, como una oportunidad. No sé si ayuda, Diego. Sí, ya quedó totalmente entendido. Muchas gracias. No, pues de qué. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, fíjense bien todo el trabajo que ustedes tienen. La lectura que les encargué allá, un resumen en el área del Cengel, pero además ahorita ya repasamos aquí, pues muy puntualmente, algunos conceptos de la parte introductoria. Fox es así, muy directo. Entonces él no anda por las ramas, él cree que ya tenemos algunas nociones o que las vamos a leer o aprender en algún otro lado, demás, ¿no? Bueno, entonces ahora nos iríamos a los conceptos fundamentales. Debo decir que la mayor parte de las clases quisiera acotarlas a una bibliografía muy especial, envolviéndola con alguna otra para que nos apoyemos en su entendimiento más completo. Disculpe, Ahorita, una pregunta. sí, ¿Lo de resumen lo vamos a entregar o solamente es como apunte nuestro? hasta ahorita lo tengo considerado como un apunte de ustedes, pero en cualquier momento yo les podría decir, pues, ¿saben qué? Miren, entréguenme su resumen que hicieron. Obviamente, pues allí ya dependerá de cada uno que diga, es que yo no lo hice así, es que yo solamente leí, es que ya me la sé. Pero ¿qué intentaría con eso? No calificar, sino solamente forzarlos a que ustedes se den cuenta que se requiere escribir para que el aprendizaje sea más sustantivo. A lo mejor no en todos, a lo mejor hay alguien que dice, no, yo con que haga un subrayado dentro del libro me es suficiente, y ya. Bueno, además debo decir que en otras ocasiones, en otros cursos, no bajo la condición que nos encontramos, sí les daba un apunte. Por ejemplo, les decía, a ver muchachos, vamos a explicar la definición del fluido. A ver, vamos a anotar, ¿no? Y ya yo les decía, anoten esto, y anoten esto. Yo les iba dictando pequeños datos. Ahora no lo voy a hacer así, pensando que ustedes pueden recabar su información para con ustedes. Pero en algún momento dado sí les voy a solicitar alguna información. Si no les digo previamente que esa va a ser revisada, pues entonces nada más sería como para yo darme cuenta de quién sí está trabajando en la manera en la que yo propongo y quién dice, no, yo busco otra metodología. Por lo pronto, ampliamente recomendable que ustedes lo tengan en su cuaderno y es para con ustedes. ¿Sale? Ok, muchas gracias, profe. No, pues de qué. Bueno, voy al siguiente capítulo. Ya es que dije que el día de hoy también quería ya abordar el tema de la viscosidad. Mira, si se fijan, por ahí alguien me preguntaba sobre este tema. Lo voy a abordar de manera bien puntual y de hecho nos va a requerir bastante tiempo y dedicación relacionado a resolver ejercicios. Pero antes de ello vamos a repasar al menos aquí, al menos vamos a repasar lo que son el fluido como un medio continuo, lo mencioné anteriormente. Vamos a hablar un poquito sobre los campos de velocidad. También vamos a explicar algo relacionado a los esfuerzos y sobre todo, muy ampliamente vamos a trabajar sobre lo que son, sobre la viscosidad. Por eso lo pongo en rojo. Importante a lo mejor hablar algo sobre la tensión superficial, no está de más que también nos quede suficientemente claro, no le pongo toda la atención, y luego sí a esta parte que ustedes incluso ya la están tratando allá con el libro de Cengel, ¿no? Que es la descripción y clasificación del movimiento de los fluidos, ¿no? Ahí atendemos a laminares, turbulentos, compresibles, incompresibles y demás. Bueno, voy con la primera parte. Profe, ¿Sí? perdón que me interrumpa, pero es que le están preguntando por el chat. A ver, sí, dime. Sí, a ver, es que no voy siguiendo el chat. Si se fijan, tengo en mi pantalla nada más del... ¿Sí? No me quedó claro el análisis integral y diferencial. Ok. Al final de cuentas, Efren,
vamos a dedicarle un capítulo completo al análisis integral y un capítulo completo al análisis diferencial. Pero para apuntar un poquito más, pues bueno, podría decir que a lo mejor una lectura del texto en el Fox tal vez ayude algo. Vamos a regresarlo aquí un poquito. Y una lectura. Y luego después de eso podría a lo mejor en la siguiente sesión atender algo porque no sé cómo decirlo. Bueno, lo hice sobre esta imagen. Dije, análisis integral, me interesa las entradas y las salidas y las superficies. Yo lo estudio desde afuera. Análisis diferencial, voy a estudiar todo al detalle en el interior. Podría decir aquí, un análisis integral es algo muy conservador, discreto, porque lo mencioné como una analogía. Una persona vio que entraron al departamento y no supo qué hubo al interior, y al otro día simplemente salieron y pues ya, ¿no? Pero él no se cuestionó nada. En cambio, un análisis diferencial, sí, esta persona pues, tenía la oportunidad de que la aceptaran y entonces se tuvo la oportunidad de conocer a detalle qué es lo que sucede al interior de todo la habitación o lo que es el departamento, ¿no? Entonces sería un análisis puntual, preciso de cada detalle que sucede al interior del flujo. Esto hace que el análisis diferencial sea un análisis muy complejo. Y el integral nos da la oportunidad de decir, bueno, pues yo supongo que hubo una fiesta y porque pues así ya está, ¿no? En cambio, el que fue diferencial, ese sí te puede dar santo y seña de lo que sucedió al interior. Eso sería lo que podría abonar ahorita con la intención de apoyar aquí lo que me preguntabas, Juan Efrén, en análisis diferencial. De hecho, es lo mismo que acababa de decir, nada más que pues no sé allí qué pasó en mi explicación anterior. Bueno, entonces creo que se me acabaron los minutos, pero ya nada más voy a dejar entonces aquí pendiente que adicional a la lectura que ustedes ya tienen, ya los había dicho desde el inicio del curso, mucha lectura. Entonces, pues como se darán cuenta, ahora les encargo también que ya vayan haciendo la introducción en esta lectura de estos temas que estoy mencionando. Capítulo 2, Fox, fluido común continuo, campos de velocidad, campos de esfuerzo, viscosidad. Yo me dedicaré la siguiente sesión muy particularmente a describir, y aquí empezaremos a tirar muchas ecuaciones, o no muchas, sino suficientes necesarias para describir este tema de la viscosidad. De aquí, viscosidad. Y entonces empezamos a analizar a través de elementos como la definición del fluido, pero aquí vamos a darle definición precisa a lo que es la deformación, precisa matemática, y lo vamos a ir acotando hasta que lleguemos a una ecuación que es la que gobierna el fluido, a diferencia de los sólidos. Hablaremos un poco más de profundidad, lo que queremos definir, que es la viscosidad, y alguien me preguntaba, y luego sobre eso entonces empezamos a resolver ejercicios. Pues bueno, sería lo que tengo que comentar el día de hoy en esta sesión. Pensaba avanzar un poco más, pero aún así me parece que hemos ido, pues al menos, pues en una parte avanzando. ¿Alguien que tenga algún comentario? No, profe. No, creo que no, todo bien. Ok, pues se termina nuestro tiempo para que vayan a su siguiente clase. Les agradezco la estancia en esta hora y media y pues nos estaremos viendo el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta el lunes. Gracias, profe. Cuídense mucho.